Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Les saluda Ime Peralta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Trend Talk, este podcast dedicado a darle voz y rostro a personalidades de Tijuana y por supuesto de Baja California que con sus acciones, más que con sus palabras, escriben hoy por hoy el presente y el futuro de nuestro estado. Hoy estoy muy feliz. Nos acompaña en el estudio Carlos Gopar Uribe, bombero de profesión, a quien tengo la dicha de conocer desde hace ya bastantes años y a quien me atrevo a decir también le encanta vivir a línea de fuego. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Jaime, primero por la invitación. Dijo, cuando me comentaste de qué se iba a tratar el tema, y que íbamos a recordar y hacer memoria, pues digo, se aproxima ya el Día del Padre, hablar un poquito de mi papá, que tuvo una participación y una trayectoria importantísima para la ciudad de Tijuana. Le tocó ver, cómo se transformó. Y cómo se transformó no solamente por la inversión, sino también cómo se transformó por el calor de las llamas. Así es. Algo que, bueno, pues como yo lo he dicho toda la vida, ¿no? Yo decidí en algún momento ser bombero, primero por tradición y después por convicción. Dicen que de niños todos sueñan con ser bombero o policía. ¿A poco se nos cumple? A mí se me cumplió. Después, bueno, pues el perfil y el camino me llevó a otras áreas de gobierno, las cuales también he disfrutado bastante, pero sin olvidar de dónde vengo y cuál ha sido una de mis más grandes pasiones, que es ser bombero de Tijuana y no nomás de cualquier parte de Tijuana. De Tijuana. Mencionas ahorita a tu señor padre, a quien recordamos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Bien lo mencionabas, realizamos esta entrevista en el marco de los festejos del Día del Padre. Y qué mejor manera que rendirle un tributo a este hombre que te ha heredado tal cual el nombre y apellido de toda una personalidad baja californiana. ¿Qué significa esto para ti? Ser el heredero de Carlos Gopar Martínez. Fíjate, digo, de entrada hay quienes de repente dicen, no, es un gran peso, pues a lo mejor es un reto porque mi papá puso la vara muy alta o alguna situación así. La realidad es que yo lo tomé con mucho orgullo, con la responsabilidad de lo que conlleva seguir los pasos de un hombre que realmente, como yo se lo dije en alguna ocasión a él, teníamos muchas pláticas largas con él, disfrutaba mucho de su persona, disfrutaba mucho de estar ahí conviviendo con él cuando de alguna otra manera, pues a los dos nos apasionaba exactamente lo mismo. Quizás curiosamente, habíamos estado en el mismo espacio, en la misma oficina, en las mismas paredes. Él durante 12 años, yo, empezaba mi gestión como director y pues imagínate, ¿no? O sea, él se lo dije una vez, yo no sé realmente en qué momento, a quién quisiste más. Estoy seguro que en algún momento le ganó la institución a la familia. Como dicen los güeros, no hard feelings, no pasa nada, porque sé que era tu pasión y así lo viviste, fuiste genio, fuiste figura y eso evidentemente quizás la vida me lo arrebató antes de tiempo. Yo creo que mi padre debería estar aquí, pero vivió a su modo y ese legado y esa manera en cómo él llevaba las cosas, nos las transmitió. Me transmitió ese amor a la institución, me transmitió ese sentido de responsabilidad de entender que dirigías a una institución que de cierta manera la población confiaba en ella. La población ponía en sus manos, pues ahora sí que lo más valioso que es su vida, olvídate de la parte del patrimonio, de la parte de la vivienda, que de cierta manera es importante porque es un esfuerzo de muchos años, pero cuando una casa o un negocio sufre algún percance, pues seguramente lo puedes volver a levantar y lo puedes volver a hacer, pero cuando una vida se pierde, pues ahí sí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces es ese juego de roles, ese juego de responsabilidad y esas ganas de servir a tu ciudad, ¿no? Con ese entusiasmo y como decíamos siempre, esta parte de decir, oye, marcan al 911 y nuestra responsabilidad es simplemente decir, vamos para allá. La gente eso es lo que espera.
Y esa era nuestra principal labor en su momento, ¿no? Carlos, eres una persona que como ha vivido a línea de fuego, también esta pasión la has transmitido en grandes discursos que se han vuelto incluso emblemáticos, en donde has levantado la voz por tu corporación, por esta corporación de Bomberos Tijuana, y te has sido incluso fuerte hacia autoridades de cualquier orden de gobierno por enaltecer y por dejar claro, más que nada, las necesidades que también hay en la corporación. Y eso habla de un hombre con mucha convicción, con mucha valentía, pero sobre todo con mucha amor y compromiso hacia la corporación. Míreme, yo creo que si algo nos debe de caracterizar es nunca olvidar de dónde venimos. Yo cuando recibo por primera vez la oportunidad de dirigir la institución, yo le comentaba en aquel entonces al alcalde electo, porque aún no entraba en funciones, era quizás el trabajo de ser director de bomberos no solamente se trata de decir, ese es el mejor bombero. De hecho, el 95% de los elementos quisieran ser como él. ¿Por qué? Porque es el mejor bombero. Este es un trabajo que requiere un entendimiento que somos una dependencia, que somos un gasto para el ayuntamiento y que el ayuntamiento evidentemente tiene 10,000 necesidades en la mesa. Cuando tú eres el representante, tú eres el interlocutor de toda una dependencia de arriba en aquel entonces de casi 300 mujeres y hombres que representaban a Bomberos Tijuana, tenías que ser firme, con respeto, pero firme. Así es. Yo siempre tenía un ejemplo bien básico y yo les decía a ellos, si el camión de la basura no pasa, es una cuestión de imagen y de olores. La gente está molesta, se ve mal, la basura en la calle, es un foco de infección, etcétera. Pero seguramente nadie saldrá lastimado. Hay gente molesta, pero nadie va a salir lastimado. Pero si el camión de bomberos no pasa, la situación se convierte totalmente distinta. Alguien seguramente, si nos vamos de lo básico a lo más grave, alguien va a sufrir daños totales o parciales en su vivienda. Alguien probablemente pueda salir lesionado. O en el caso más extremo, alguien va a perder la vida si no pasa el camión de bomberos. Esa es la gran diferencia entre un camión y otro. Ujú. Y es esa parte donde tienes que hacer entender al político que bomberos se tiene que cocinar aparte. Bomberos, protección civil son dependencias que previenen y si la prevención no funcionó, alguien va a tener que responder y atender esa emergencia. Y eso lo haces en base a qué? En base a capacitación, en base a compra de herramientas, en base a compra de maquinaria, en base a compra de mangueras, en base a que haya las condiciones adecuadas para que el bombero se sienta seguro de ir y poder dar ese servicio y ayudar a la comunidad. Aquí no hay partidos, aquí no hay colores, aquí no hay razas, aquí no hay credos, aquí no hay nada. Aquí hay una emergencia, hay población que se está viendo vulnerada, hay que ayudarla. Hay vidas de por medio. Hay vidas de Claro, por medio. claro. Entonces aquí no entra nada de esta parte de, no, pues como tú le vas a este, pues ahí no te ayudamos. No, 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 no. Aquí todo es parejo, la respuesta es pareja. Ujú. Y curiosamente la ciudad de Tijuana, pues lo vivimos aquí en esta ciudad. Tiene un crecimiento en vertical impresionante, tiene un crecimiento en horizontal también importante. Somos una base importante para el crecimiento de la industria maquiladora. Cada vez tenemos, por el crecimiento de la ciudad, más estaciones de carburación, más estaciones de servicio de gasolineras y todo eso va representando un grado de riesgo. Pero lamentablemente ese crecimiento que tiene la ciudad no va al nivel o a la par de los crecimientos que deberían de tener los cuerpos de emergencia. Ujú. Y es ahí donde se va generando este rezago. Y es ahí donde una estación de bomberos que antes atendía 5 servicios en una guardia, hoy atiende 15. Y es el mismo camión, y es la misma pipa de agua, y es el Bajo mismo las recurso. mismas Y es el mismo condiciones. recurso humano. Sí, sí, Y el sí, sí. recurso humano, evidentemente, es un recurso humano que le da hambre, que se cansa, que llora, que siente. Y que de alguna otra manera, bueno, pues toda esa energía se va a tener que canalizar y drenar a algún lado y a veces no se hace. Ahora bien, Carlos, ya traes toda una trayectoria, todo un conocimiento que la misma vida nos va dando, ¿no? Con los años. Si tuvieras la oportunidad de volver 25 años
y reencontrarte por 5 minutos con la versión de Carlos Gopar Uribe, eh, ¿qué te dirías? ¿Qué consejo le daría el Carlos de hoy a ese joven de 19, 20 años que está empezando a vivir? Pues yo creo que si yo tuviera esa oportunidad, me diría, sigue persiguiendo tus sueños. Sí los vas a alcanzar. Vas por el buen camino. Sigue así como vas. Porque en realidad siempre marqué metas que para mí fueran alcanzables. Y desde un principio, cuando tuve la oportunidad, cuando a mí me avisan, oye, hay una oportunidad de entrar a trabajar a bomberos, yo me encontraba ya en el séptimo semestre en la Facultad de Odontología. Ok. Y ahí tomo la decisión de decir, voy a ir a darme de baja temporal y quiero ir a bomberos. Y me ganó la pasión, me ganó ese entusiasmo, me ganó esas ganas de servir a mi ciudad. Y dije, bueno, luego retomo lo de la carrera en cuanto ya vea cómo se estabiliza esto. Y no, era un día a día, era en aquel entonces, pues éramos esponjas, decíamos, o sea, todo queríamos absorber, todo queríamos conocer, todo queríamos aprender. Estábamos llenos de esa energía de querer ir y capacitarnos en alguna ciudad, en alguien que estaba haciendo algo diferente para traerlo a nuestra ciudad. Y entonces yo siempre decía, conocimiento adquirido, no compartido, pues es un conocimiento que no funciona, se va a perder, porque al final el trabajo de bomberos y de cualquier, y hoy en día en cualquier proyecto, es muy complicado hacerlo solo. Lo mejor es hacer trabajo de equipo. Y cuando yo tengo la oportunidad de llegar a ser director de bomberos, siempre marqué mi primera pauta en cuanto a mi equipo que yo conformé, era que yo quería gente que fuera superior a mí. Ok. Porque yo no quería rodearme de gente que solamente me dijera sí. Yo quería gente que realmente me generara una réplica y que encontráramos la mejor manera como equipo de encontrarle las soluciones a De las cosas crecer, y aprender claro. de todos. El mejor líder no es el que lo sabe todo, es el que se rodea de los mejores. Ese sería el consejo que le darías a Carlos Gopar, Sí, sí, jovencito. jovencito. Bien. Continuamos con el tema de la familia, específicamente del ser papá, Ujú, por el mes que honramos, ¿no? ujú, Hoy por hoy. Dicen por ahí que detrás de un gran hombre, y yo lo corrijo siempre, digo al lado, ¿no? ujú, De un gran hombre hay una gran mujer, ujú, y tú has logrado consolidar de manera simultánea, lo cual también se aplaude, ujú. una carrera sólida, pero también una familia muy bonita, en donde estás acompañado por una gran mujer y juntos han formado una hermosa familia con una hija que a propósito es tu clon y tu hijo también, lindísimo, a quien también tengo el gusto de conocer. Eh, ¿Cómo logran este balance entre papá y mamá para formar a ciudadanos o a hijos de bien hacer? Fíjate que, digo, tengo ya, no voy a decir, muchos años, pero van a decir, ay, pues, ¿cuántos años tienen? Sí. Pero ya tenemos algún tiempo de conocernos y sabes, que hemos compartido espacios laborales y nos ha tocado coincidir en este andar. Y sabes que soy un hombre como de muchos refranes y de anécdotas y esta parte. Muy pillín, digámoslo Sí. también, claro. Y hay algo que yo creo que relacionaría con esto, ¿no? Cuando yo llego a esta parte profesional, a cristalizar este sueño de la mano de la familia, lógicamente a mis hijos los toma en una menor edad, mi hija adolescente, mi hijo en la primaria todavía, pero de alguna otra manera yo fui como muy claro y sobre todo muy sincero con ellos. Y lo primero que yo les dije fue que el día que me vieran caminar diferente o que sentía que ya la tierra no me merecía o Mm, que ya la gente tenía porque de repente, bueno, eso es lo que ves con algunos sí, colegas que, y no nomás necesariamente en la dependencia donde a mí me tocó participar, en otras áreas que, bueno, se marea, ¿no? Tantito, ¿no? No para todos es un cargo, no para todos es una cuota de poder. Y esta parte yo recuerdo que me sinceré mucho con ellos. El día que me vean actuar diferente, caminar diferente,
ahí échenme un gritito, ¿no? Down to earth, sí. Ya quiere decir que algo no estoy entendiendo bien. Y a partir de ahí entendí que la mirada al cielo y los pies en la tierra. Me encanta. Así lo entendí, así lo relacioné y esto pues me ha funcionado. Me ha funcionado en generar un equilibrio dentro de lo que son mis actividades, pero sobre todo también en la parte que pues de cierta manera uno decidió formar y lo mencionas tú bien, nunca atrás, siempre a un lado. Así es, así es. Jamás, atrás la mujer, Sí, siempre de lado, tomados de la mano para sacar este barco, ¿no? A flote, total. llamado familia, que bastante hace falta, familias bien sólidas hoy en día. Carlos, realizas N número de actividades, eres un hombre multitask eh, todos los días. Eh, ¿Qué tipo de actividades dicen por ahí que necesitas a veces desconectarte para volver a reconectar contigo? Ujú. Estando bien contigo, puedes volver al mundo y darle turbo, ¿no? Y con todo. ¿Qué tipo de actividades o cómo logra Carlos Gopar lograr este balance interior para poder brindarle a su familia y a su ciudad lo que merece? Pues fíjate que si bien lo comentas, sí es muy intensa la carga de trabajo, pero creo que es algo que nos gusta. Digo, ahí estás, Sí. como ejemplo, pero realmente busco los espacios. Mira, mis hijos ya crecieron. Por consiguiente, coincidir en horarios suele ser complicado. Ellos ¿Tienen ya cuántos años ya? Mi hija tiene 26 y mi hijo tiene 21. Entonces, digo, ya cada quien sus temas, cada quien sus compromisos, etcétera. Cuando logro coincidir normalmente con mi hijo Carlos, tengo actividades deportivas. Solemos salir a jugar algo, etcétera, de deporte. Y de ahí siempre es nuestro desayuno y es mi momento con él. De ahí con mi hija Carla coincido mucho en este apasionamiento que tenemos sobre la administración pública, sobre el tema. Ella fue una gran aliada y admiradora y compañera de momentos de mi papá. Entonces conoció a muchísimas de sus amistades, ella se interesó mucho por el tema, a pesar de que es un tema 100% de hombres, pero siempre tuvo un interés sobre el tema de las logias masónicas, esto, aquello, y conocía gente y siempre fue muy, muy cercana a mi papá. Por consiguiente, las anécdotas que de repente yo desconozco de mi papá con ella, imagínate, digo, ya con mi hija puedo disfrutar de estar en un restaurancito echándonos la copita de vino y la plática es larga y el intercambio de ideas también. Entonces disfruto con ella mucho esa plática cuando solemos coincidir los cuatro, que es normalmente en fechas especiales, la verdad es que se disfruta muchísimo, pero realmente también damos mucho espacio a pues la relación, a esta parte de poder convivir, de salir, tenemos lugares maravillosos relativamente cerca de aquí de Tijuana y que dices, vámonos, o sea, Sí. a una hora 40 pareciera que estás en otro lugar, y eso simplemente te recarga y para el lunes ya estás otra vez reiniciado. Vámonos, a darle. Entonces, tu familia dirías que es tu centro Ujú. y el tiempo que pasas con cada uno de ellos es lo que te carga de pila nuevamente. Totalmente. Y digo, y en el andar y en el camino, pues cosechas un grupo de amistades, las cuales nos vimos crecer, nos vimos evolucionar, nos vimos formar familias. Algunos ya decidieron poner pausa, a esto, aquello, pero somos un grupo que nos hemos acompañado toda la vida y siempre buscamos ahí un momento para poderlo disfrutar. No soy soy de tener muchas alianzas, muchas relaciones, pero de un grupo de amistades realmente muy, muy, muy pequeño con los cuales podemos compartir pues momentos más íntimos, situaciones donde realmente de repente buscas una palmada en la espalda, donde quieres descargar alguna situación y a lo mejor el otro ya lo vivió y lo trató de resolver de una manera y ahí ese intercambio pues también te recarga, ¿no? O sea, esta parte también de repente no pareja, no hijos, pero tu grupo de amigos y volver a regresarte a las aulas de la prepa o a las de la universidad y estar ahí recordando las tonterías que hacíamos de jóvenes, no, Sí, hombre, es una sí. chulada.
Esas experiencias serán para otra charla, Sí, sí, sí. esas pláticas, ¿no? Con experiencias. Fíjate que me llama mucho la atención lo que me comentas ahorita, que de tus dos hijos, tu hija, quien es la mayor, Sí, ¿correcto? ujú. Es la que está un poco más inclinada con temas políticos, o sea, más afines, digamos, a lo que traes tú y a lo que traía tu papá. Claro. ¿Podemos decir entonces que la era Gopar continúa? Pues mira, yo creo, en cuanto al tema bomberos, que digo, la mayoría de la gente escucha el apellido Gopar y lo relaciona inmediatamente con, Sí, con sí, bomberos. cómo no. Ay, Creo que en bomberos, digo, yo estoy relativamente a poco tiempo ya de la jubilación. De ahí viene mi hermano Ángel, que también él es capitán de bomberos. Básicamente él sí es, pues ahora sí que también físicamente es imagen y semejanza de mi papá. Él es más parecido en algunas cuestiones, hasta en carácter y toda esta parte. Y también es un hombre muy apasionado y muy cuadrado en cuanto al tema de bomberos. Pero pues yo creo que una vez que nosotros concluyamos nuestra gestión de servicio en la dependencia, en cuanto al tema bomberos, yo estoy seguro que se va a cortar esta dinastía ahí. En el caso en particular de Carla, mi hija, pues ella sus miras las ha puesto en otras áreas de la administración pública. Es una mujer, digo, no porque sea mi hija, pero es muy inteligente, es muy habilidosa, conoce mucho en cuanto al tema de los derechos de la mujer, es una mujer empoderada, defiende mucho las posturas, como también cuestiona mucho de repente las posturas de algunas otras que mm, pues toman una causa tan noble para generar pues otro tipo de situaciones, ¿no? Otro tipo de demandas. Y bueno, pues las pláticas con ella, te digo, son muy intensas y de hecho, ella me ha hecho entender muchísimo el tema de las mujeres. Entonces, esa parte me ayudó como para entender desde la parte del lenguaje, de los comentarios. De repente, digo, hoy cuando de repente escuchas esta parte que detrás de un gran hombre hay una mujer, dices, pues lo ha de haber puesto un machista, ¿no? Porque pues la puso detrás. así Pues es. presúmela, pues si es una gran mujer, pues ponla a un lado, ¿no? Eso, Entonces, yo exactamente. creo que eso es lo que de repente ella es lo que a mí me ha educado. Me ha educado a entender. Qué bonito, porque el hecho de que nuestros hijos, tarde que temprano, terminen siendo también nuestros maestros, Claro. es ahí, es en ese momento en donde se detiene el tiempo y como padres de familia decimos, lo hice bien, ¿no? Lo hice bien. Carlos, eventualmente tus hijos van a ver esta entrevista. Eh, Me encantaría que les dieras algún consejo o algún mensaje motivacional, inspirador, sobre lo que sientes hacia ellos. Híjole, digo, imagínate, creo que cuando tienes la gran fortuna de ser padre y sobre todo eh, haber sido un padre presente en todo el ejercicio, porque yo me levantaba en las madrugadas cada 2 horas y media. En el caso de Carla, le digo, ay, hija, le digo, siempre ha sido igual de latosa. Le digo, porque mi hija no, que no se duerma, que no se duerma. Y 6 de la tarde ya está durmiendo, 0 horas, 1 de la mañana se estaba levantando y de ahí volví a cerrar los ojos hasta las 6 de la mañana. Y quería nada más que la tuvieras cargada. Entonces, esta parte era como, yo en aquel entonces estaba en el operativo, este día me tocó guardia, pues a la que le tocaba era mi esposa, cuidar a la niña, pero ellos eran 2 días seguidos, porque un día antes, como iba a entrar a trabajar, pues ese día a mí no me tocaba cuidar. El día que yo salía de guardia, entonces a mí me tocaba para que ella pudiera descansar, para más o menos se recuperara, porque pues era latosísima. Sí. Y en el caso de Carlos fue totalmente distinto porque con él había que ponernos hasta un despertador porque no se levantaba. Entonces, cada 2 horas y media, lo agarrabas, le dabas el alimento, lo volvías, le sacabas el aire, lo acostabas y 2 horas y media después otra vez a hacer el mismo ejercicio, pero él todo el tiempo estaba dormido. Entonces, eso fue como muy, muy agradable, ¿no? Sí. Pero cuando vives esto, cuando realmente vives ser un padre presente y los ves crecer, los ves perseguir sus sueños, pues imagínate, yo creo que no hay palabras para describir la sensación de amor que sientes
al ver todo esto alrededor de tus hijos, que pusiste las condiciones a tu alcance para que ellos buscaran y alcanzaran sus metas, alcanzaran sus sueños. Y pues yo lo único que les puedo decir es de que, pues aunque uno ya vaya envejeciendo, aunque uno ya vaya creciendo, uno nunca deja de ser papá. Yo tenía un papá de 63 años, yo de 40 y tantos, y si yo no llegaba en la mañana a saludarlo, para él era un día como, ¿por qué no vino? O sea, se seguía preocupando. Si tenía oportunidad, los 4 de noviembre es día de San Carlos Borromeo, que era nuestro santo. A las 6:30 de la mañana mi papá ya me estaba marcando, decirme, compadre, día de nuestro santo, ¿a dónde vamos a ir a desayunar? Entonces imagínate, todo eso lo vas atesorando y se los transmites a tus hijos, ¿no? Entonces yo a mis hijos les puedo decir que vivan sus sueños. Más allá de pedirles, yo fui bombero y yo quiero que tú seas bombero, o yo hice esto y yo quiero que tú hagas esto. No, nunca fui así, nunca he sido así, ni tendría por qué serlo. Yo he permitido que ellos persigan sus propios sueños, que pongan sus propias metas, y pues ahora sí que uno como padre, si puede ser un medio para que no le batallen tanto y las alcancen, ahí estamos. Y el día que ya no se pueda, pues bueno, tendrán que rascarse por sus propias uñas, pero con las herramientas que estoy seguro adquirieron durante este momento que me permitió la vida compartir con ellos, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por tu visita, pero sobre todo por abrirnos tu corazón, por compartir estos momentos tan importantes y tan especiales, porque sé que lo son, relacionados con tu Señor Padre, que a mí también me encantaría que siguiera con nosotros. Lo está, pero desde otro plano, ¿no? Desde otra, dicen por ahí que la muerte no es ausencia, sino cambio de presencia. Claro. Y este señorón Gopar, yo sé que sigue viviendo a línea de fuego en esencia. Se fue a apagar otro incendio. Se fue a apagar otro. Pero allá arriba, ¿qué tan fuerte estaría? Perdón, ya para terminar, dijo una vez alguien, mi papá muere en plena pandemia. Y y me dijo una persona, fue uno de los mensajes más emotivos que yo recibí, dijo, imagínate qué tan fuerte está el incendio de la pandemia, que Dios se llevó al mejor bombero. Entonces, gracias. Gracias por abrir tu corazón para Revista Campestre. Gracias por tu confianza. Y pues bueno, yo creo que ha sido el programa más emotivo, el podcast más emotivo, que pone más que evidentemente lo que es ser un papá presente, un profesionista exitoso, pero sobre todo un ser humano con balance en su vida. Soy Aime Peralta, nos vemos en el siguiente episodio. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.